no solamente las han abandonado, sino que se burlan de los cristianos judíos que todavía las observan. Fíjense que esto ya está demostrando qué cosa, que la iglesia aún en el primer siglo ya estaba abandonando los conceptos cúlticos, o sea, está creando su propia ¿qué? Su propia idiosincrasia teológica, religiosa, su propia identidad. Gracias. Otro elemento que encontramos desde el punto de vista histórico es la carta a los hebreos, que sí puede ser fechada por algunos a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo. Pero note bien que la razón por la que se escribe esta carta es precisamente por el gran desánimo que tienen los cristianos judíos, porque sus prácticas han sido ¿qué? Sus prácticas han sido ya olvidadas, y desde luego ellos se están preguntando ¿qué hacemos nosotros aquí si prácticamente lo que nosotros postulamos ya no es lo que se cree? Debemos volver de nuevo ¿a qué? Al judaísmo. Y quien escribe la carta le está diciendo que no cometan esa torpeza de volver al judaísmo, porque llana y sencillamente todo lo que el judaísmo postula está cumplido precisamente en la persona de Jesucristo. Se da cuenta que cuando la gente le echa la culpa a Constantino, la echan por una serie de prejuicios que se han creado, pero realmente cuando uno analiza el concepto histórico, descubre que realmente no. Muchas de las prácticas judías, la iglesia primitiva empezó a zapatearse de ellas antes del segundo siglo prácticamente. Ya cuando se llegó al tercer siglo, la iglesia no tenía ningún vínculo ni con guardar el sábado, porque se celebraba el domingo, que era el día de la resurrección de Jesucristo. Por eso en todos los documentos neotestamentarios donde se habla del domingo, o se le llama el primer día de la semana, o se le llama el día del Señor. Sí. Ajá. El montaje de la jerarquía de la iglesia, y que eso fue lo que causó el daño. Sí, ella está diciendo que ella ha escuchado que donde estuvo básicamente el problema fue en el montaje, fue en todo el montaje de la jerarquía imperial, que vino a ser entonces parte. Sí, eso lo vamos a discutir ahorita, pero no fue una imposición de Constantino, que es lo interesante. No fue una imposición de Constantino, fue llana y sencillamente un deseo de la iglesia que está ya en otra posición, que está ya en otra vertiente, imitar. O sea, real. Sí, y ya mismo yo les voy a decir algunas de las cosas que todavía al día de hoy la iglesia católica practica, que no eran parte de la práctica de la iglesia primitiva, ni del primer siglo, ni del segundo siglo, ni del tercer siglo. No eran parte de la práctica. Todavía al día de hoy se practican, y lo que es interesante es que se practican como si fueran parte de la iglesia primitiva, pero no era parte de la iglesia primitiva. Fue las cosas que la iglesia católica, y ahí estábamos todos, en el tercer siglo había solamente una sola cristiandad representada en la iglesia católica. O sea, eran prácticas que la iglesia adquirió, no de la iglesia primitiva, sino la adquirió de los ejemplos que tenía, mera y sencillamente con el emperador y con el imperio. Pero ya mismo vamos a llegar a ello. Acerca de la convicción o de la conversión de Constantino, desde luego, unos decían que fue el fin de la fe cristiana, y otros han dicho que fue el fin de la fe cristiana, y otros simplemente dijeron que fue un acto de conveniencia del imperio, que a quien más le convenía era al imperio. Y desde luego, esto no es realmente la verdad, porque ¿qué le puede convenir a un imperio unirse a un factor, a una entidad, a un grupo de personas que por 300 años se han estado considerando como ignorantes, como delincuentes,
como gente desleal al imperio, como gente desleal al propósito, al propósito político. Yo no creo que se pueda pensar que de momento el imperio va a haber, sobre todo con esta gente que eran unos estrategas extraordinarios. Ya usted ve cómo fue poco a poco Constantino desbancando a todo el mundo. ¿Cómo es posible que pueda pensar que la gente que nunca ha sido leal al imperio, ahora de momento hay que darle ahora la oportunidad para que sean parte del imperio? Realmente esto hay que verlo dentro de su justa perspectiva. Y hay que verlo dentro de su justa perspectiva porque Constantino no es un cristiano convencional, como cualquier ciudadano pagano. Constantino es un cristiano excepcional. Y yo le voy a decir por qué era excepcional. Primero, nadie evangelizó a Constantino. La mamá. ¿Ah? Bueno, su madre era cristiana, pero no hay evidencia alguna, salvo sí algún comentario, pero el cristianismo era una religión más dentro del imperio. De hecho, mientras los cristianos se comportaban de acuerdo al imperio, no tenían problemas. Y lo único que se le pedía a los cristianos cuando las cosas estaban mal contra ellos, lo único que se les pedía era que adoraran al emperador. No se les pedía nada más, ni siquiera se les pedía que adoraran las deidades del imperio, no, era el emperador. Pero ya y sencillamente ellos se negaban a adorar y como consecuencia de eso tenían problemas con el imperio. Pero el cristianismo era básicamente una religión más bajo la sombrilla de tolerancia que el imperio tenía. Ahora, lo que es importante es que dentro de esa perspectiva nosotros tenemos que ver a Constantino como un converso no normal. Este es un fenómeno de la conversión. Y es un fenómeno de la conversión por una sencilla razón. Primero, se convirtió él mismo como resultado de una visión. Y se convierte como cualquier pagano se hubiera convertido a cualquier deidad si hubiera soñado. Si hubiera tenido una premonición con una deidad y como resultado de esa premonición le hubieran salido las cosas bien y al otro día decía qué cosa, ese Dios con el que soñé fue el que me ayudó, pues a ese le sirvo. O sea, fíjense que nosotros no podemos juzgar a Constantino con nuestra mente cristiana. Yo les he hablado a ustedes del amigo que se convirtió al Señor cuando yo era pastor en Guaynabo, ¿verdad? Que quería resolverme todos los problemas de la iglesia y quería hacer una verbena. El muchacho, tú haces una verbena aquí de la pata que me dan los líderes, por menos que eso me votaron, si hubiera sido por una verbena. O sea, no se puede, pero eso no lo hace menos cristiano, es que ya sencillamente no está educado dentro de la iglesia. Él lo que quiere es ayudar, y como quiere ayudar, pues ya sencillamente ayuda con ¿qué? Con lo que conoce, con lo que puede, con lo que sabe. Ahora, fíjense qué dato interesante. Constantino nunca fue catequizado por la iglesia. Nunca se le instruyó. Nunca se le sometió a la autoridad pastoral de la iglesia. Lo interesante es que Constantino se hace cristiano y simultáneamente se hace cristiano por ser el emperador. Él se llamó obispo de los obispos. Y tenía que ser así. ¿Sabe por qué tenía que ser así? Porque cuando fue a la inversa, oiga bien, cuando se hizo la cosa a la inversa, porque llegó un momento en que los reyes ya no eran obispos de los obispos, llegó un momento en que los obispos eran gobernantes de los reyes. Y cuando llegó a ese punto, los reyes empezaron a perder su autoridad y la iglesia empezó a imponerse en su autoridad. Porque no es lo mismo, oiga, déjame ver cómo yo digo esto, Dios mío, y que nadie me vaya. Yo sé que hay gente que tienen una capacidad sensorial extraordinaria, pero mire,
Si yo tuviera la oportunidad